Buenas noches, mis amados hermanos, bendiciones. Damos comienzo a esta transmisión especial día domingo 20 de junio. Les saludamos en la paz y en la gracia del Señor, que les habla el pastor Carlos Chávez. Y le damos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos que ya están conectados a nuestra transmisión de este día domingo. Por cierto, una transmisión muy especial por diferentes motivos, ¿sí? Primero que nada porque, bueno, aquí creo que en muchos países de Latinoamérica se conmemora el Día del Padre, es un día muy, muy especial, y aprovechamos también de saludarle, bueno, a todos los hermanos, a todos los que son padres, esta hermosa privilegio que el Señor nos da, ¿sí? De poder ser padres, y también hemos tenido padres también, así que bueno, es un día muy, muy especial también porque tenemos invitados este domingo. Nuestro hermano David, bueno, ya es un conocido de la casa, podríamos decir, nuestro hermano David Silva, así que un ratito más ya lo vamos a estar presentando. Así que bienvenidos a todos los que ya están ahí, ¿sí? Les animamos, les invitamos a que se puedan conectar con nosotros y compartir la transmisión. Vamos a tener un tema muy, pero muy, muy importante, muy dinámico, y que creo que va a ser de mucha, mucha edificación y va a traer luz, porque es un tema muy, de hecho, muy, si bien es parte de la escatología, pero es un tema sobre el cual también la Iglesia espera y tenemos nuestra esperanza, ¿sí? En la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, bienvenidos a los que ya están ahí. Espero que tengan un lindo, lindo domingo. Me decía nuestro hermano David que allí en Estados Unidos están con mucho calor. Bueno, yo le digo, estoy a 50 centímetros del calefactor porque hace mucho, mucho frío, más acá en el sur, en la Patagonia Argentina. Así que damos la bienvenida a todos los hermanos, a todos los amigos que ya se están conectando en la transmisión de Iglesia Cristiana Bíblica Neuquén, junto con Biblia Libre, nuestros amados hermanos y amigos que cada tanto nos visitan y podemos compartir un tiempo de charla, de debate. Y bueno, así que también les animo, ¿sí?, a que se puedan ahí sumar a la transmisión. Pueden hacer preguntas también, después al final, si hay preguntas, se estarán contestando. Como les decía, tenemos un tema muy importante acerca de, bueno, la venida de Cristo. Si bien comenzamos, como habíamos anunciado ahí, el libro de Hechos, el primer capítulo, pero un tema que va a dar mucha tela que cortar es acerca de la venida de Cristo, por lo cual como iglesia sostenemos y confirmamos y esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro anhelo, esa es nuestra esperanza, y es por eso que cada día caminamos, servimos a Dios, porque sabemos que Dios va a venir a buscar a su iglesia. No vamos a caer en el error de poner fechas ni nada de eso, simplemente decimos, Cristo viene, Cristo va a venir a buscar lo que Él prometió allí en Hechos, lo va a concluir. Así que bueno, hermano David nos va a dar una hermosa exposición bíblica respecto a este tema. Bien, que todos tengan un feliz día, ¿sí? Todos los hermanos, ¿sí?, estén con sus padres, seguramente se han comido un buen asado, han tenido un buen día. A mí me ha tocado aquí también en Neuquén, sí, con la familia, compartiendo, así que hemos tenido realmente un día maravilloso en familia. Y bueno, también hoy es la última transmisión, ¿sí? Ya el próximo domingo volvemos a las reuniones presenciales, así que bueno, menos mal que lo alcanzamos, ¿sí?, ahí a enganchar, decimos acá, a nuestros amigos de Biblia Libre. Así que, David, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. Hola, Pastor Carlitos Chávez, buenas tardes. Por acá, por el lado de allá ya sería buenas noches. ¿Nos escuchan bien? Si nos pueden confirmar las personas que están presentes escuchando esta transmisión, ¿nos escuchan bien? Que alguien Esperemos diga, que sí. sí, se escucha perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, básicamente vamos a conversar el día de hoy sobre una de las doctrinas que es muy importante, más sin embargo es la que casi no se predica, y es la asunción, cuando subió nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue a hacer nuestro Señor Jesucristo? ¿Para qué subió? ¿Qué está haciendo allá arriba? ¿Cuándo va a venir? ¿Qué pasará después? Bueno, esperemos poder abarcar el tema desde el inicio hasta donde se pueda, ¿no? Esperemos que el tiempo nos dé. El tiempo apremia, pero es un tema muy importante, como le decía, que bueno, hay dudas. Si bien
aclaramos que no es por ahí no es una doctrina primaria, sí. Entendemos que dentro del campo evangélico hay diferentes posturas, que de hecho nosotros por ahí, al menos en Latinoamérica, hay una creencia muy popular, pero que cuando realmente a veces se pone uno a analizar bíblicamente, no está tan afirmada en la palabra. Pero bueno, David, te dejo ahí. ¿Te parece si oramos? Y luego ya te dejo con los hermanos ahí a tu disposición y atentos a escuchar la palabra del Señor, que de hecho anhelamos y deseamos de todo corazón ser bendecidos, ser alimentados en la palabra del Señor. Y bueno, le damos gracias a Dios por tu vida, David, porque ha dispuesto de tu tiempo, seguramente hoy un día en familia, pero bueno, sí, entiendo que el ministerio demanda a veces, y es así, de más está, hermano, agradecerte de todo corazón, y como siempre te lo digo, una gran bendición para la iglesia aquí en Neuquén y para todos los hermanos que tienen la posibilidad de escucharnos. Hay muchos hermanos, no solamente de Neuquén, de Zapala, de otras localidades, incluso de otros países también. Así que vamos a aprovechar esta tarde a tener un tiempo muy, pero muy productivo y edificante en la palabra del Señor. Pero bueno, vamos a encomendarnos a Dios para que Dios bendiga este tiempo, nos guíe, use tu vida y que prepare los oídos de nuestros hermanos para escuchar la palabra del Señor. Oramos a Dios. Padre amado, te damos gracias, Señor, te exaltamos en esta hermosa jornada porque por tu amor, tu misericordia podemos estar aquí, Señor. Te damos gracias porque si bien hoy se celebra un día especial como lo es el Día del Padre, Señor, no podemos dejar, Señor, de reconocer al Padre perfecto y eterno, Señor, el Padre de las luces, como lo llama tu palabra, del cual proviene, Señor, todo lo bueno para nosotros. Padre, te adoramos, te exaltamos y reconocemos, Señor, que solamente tu gracia, tu amor, tu misericordia cada día manifestada en nuestras vidas, Señor, que hoy podemos estar en pie. Señor, ¿cómo no adorarte y cómo no exaltarte, Señor, si nos has dejado tu palabra para poder vivir por ella, caminar por ella, comprenderla y predicarla y anunciarla a los cuatro vientos? Señor, en esta tarde es lo que queremos hacer, proclamar el Evangelio, proclamar la verdad, y que muchos hermanos, muchas vidas, muchas familias que están ahí sumándose a la transmisión de este domingo puedan ser bendecidos de una manera tremenda, Señor. Que nuestros pensamientos, Señor, puedan ser moldeados conforme a tu palabra y a tu voluntad. Gracias por la vida de nuestro hermano David, Señor, allí en Estados Unidos. Gracias por su dedicación, por su tiempo que comparte con nosotros, Señor. Úsale de una manera, Señor, como tú lo sabes hacer, revestido de gracia, de sabiduría de lo alto, Señor, y que podamos todos ser, Señor, edificados y gozarnos en tu palabra, que trae fortaleza, trae gozo y trae esperanza, Señor. Padre bendito, en tu nombre, Señor, nos gozamos, nos deleitamos en ti, Señor, y que este tiempo sea para honrarte a ti, glorificarte a ti y poner tu nombre en alto, Señor. Gracias, mi Rey, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, David. Amén. ¿Me escuchan ahora sí? Acabé de activar el otro micrófono porque creo que se escucha. Se escucha un poquito mejor, se escucha un poquito despacio tu micrófono, ¿verdad? Está un poco mejor, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, le voy a pedir a los hermanos que están presentes que por favor abramos vuestras Biblias en Hechos capítulo 1, versículo del 4 al 11. Rápidamente, Hechos capítulo 1, versículo del 4 al 11. Si de pronto mi hermano querido usted lo puede leer, bienvenido sea. Dame un segundo, ya desactivado el micrófono. Hechos 1 del 4 al 11. 4 al 11. ¿Lo leo? Sí, por favor. Dice así la palabra del Señor: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Gloria Amén. A Dios. Gloria a Dios por esa linda introducción. Permítame, ahí estamos. Vamos a revisar versículo a versículo. Empezamos por el versículo 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan, versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Era muy importante que los discípulos estén en Jerusalén, aparte porque iba a haber una fiesta muy importante y todos tenían que estar unánimes juntos, porque la promesa que se había mencionado, el cual era la venida oficial del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia, era muy importante para nuestro Señor y bueno, y también para los discípulos que estaban esperando. Ahora vamos nosotros al versículo 5, que dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua. La palabra en el original griego bautizó, o sea, sumergir con agua. Nótese que en el versículo 5 no menciona el texto que dice y fuego, como Mateo lo menciona. Y ese es un tema que ya lo hemos visto, le hemos hecho, pues hemos usado las reglas de la hermenéutica, en donde menciona que cuando está hablando del fuego, en ese texto no está hablando de que exista el fuego o un bautismo por fuego. Lo que dice es que yo a la verdad bautizo con agua. Juan el Bautista hablando: yo a la verdad bautizo con agua, pero el que viene tras de mí, el cual no soy digno de atar su calzado, ese viene a bautizar con fuego, viene a bautizar con el Espíritu Santo para los escogidos para salvación, o los que van a nacer de nuevo, los que van a ser amalgamados o unidos al cuerpo de Cristo, porque van a pertenecer a la iglesia. Y la otra parte es y fuego. Cuando vamos al original griego, sabemos que la palabra bautismo o bautizar es baptizó, o sea, sumergir. Y es exactamente lo que va a pasar al final de los tiempos, cuando ya sea el día del gran juicio y ya no va a haber chance para que las personas digan: bueno, es que ahora sí, ya porque veo, ya te creo y ya ahora sí me voy a arrepentir. Y ya unos serán designados para salvación, que ya está escogido desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, y otros para condenación. Seguimos al versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Versículo 7, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Muy común, es muy común a este tiempo que aparezcan personas que dicen que pueden interpretar o identificar el día y la hora exacta cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Las Escrituras dicen que ninguno de nosotros podemos saber cuándo exactamente nuestro Señor Jesucristo va a saber. Y sería muy malo intentar decir o intentar declarar: ¿sabes qué? Jesucristo va a venir el 21 de septiembre del año 2001, etcétera, etcétera, como ya hay muchos predicadores que han estado mencionando. No, eso no es correcto, mis hermanos. Eso no es correcto. Que nosotros podamos percibir las cosas que están sucediendo previo a la segunda venida de nuestro Señor, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, y nosotros pues tenemos que estar atentos a todos estos acontecimientos que están sucediendo. Versículo 7, el Señor Jesucristo y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad,
Atentos con el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como dato curioso, la palabra de nuestro Señor Jesucristo se está predicando a todos los rincones de este planeta. A todos los rincones. De hecho, se está utilizando las plataformas, se está utilizando toda la tecnología posible para predicar el mensaje de salvación. Nosotros no hacemos como hay sectas que piensan, como los adventistas del séptimo día, que dicen, tenemos que predicar para acelerar más rápido la venida de nuestro Señor. Mis hermanos, eso es divagar. Nosotros predicamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo, primero porque es un mandato, segundo porque nos gusta, nos encanta, porque es la consecuencia de la presencia del Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Si una persona o una congregación le dice, nuestro Señor Jesucristo viene en tal fecha, corran de ahí, salgan de ahí, huyan de ahí, corran, pero no dejen ni la sombra. Seguimos al versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Pero antes de entrar a este versículo, retomemos el versículo 8. Pero recibiréis poder. ¿Qué tipo de poder iban a recibir? ¿Quién? ¿Y en qué tiempo? ¿Para qué? ¿Cuál es ese poder? El versículo 8 de Hechos, capítulo 1, cuando menciona la palabra pero recibiréis poder, está hablando, no está hablando de un poder místico, mágico, maravilloso, para doblar cucharas con la mente o para pretender levantar o resucitar los muertos o para intentar hacer sanaciones y milagros. Es muy común. Si nosotros vamos al contexto de qué está hablando nuestro Señor, toda la Biblia es cristocéntrica, toda la Biblia está hablando de la predicación de la palabra. No está hablando de que el hombre va a ser exaltado mediante las obras que va a hacer el hombre. Atento con eso. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, es la promesa, y me seréis testigos. La palabra en el original griego para testigos es marturen. De ahí viene la palabra mártires. Coincidencialmente, bueno, nada es coincidencia para nuestro Señor. Y me seréis testigos, me seréis mártires. Ahí vienen, y cómo cuadra los primeros cristianos en el primer siglo que fueron mártires, que murieron perseguidos, arrastrados, devorados, en los coliseos donde los romanos estaban ahí gozándose, alegrándose por cómo moría cada uno de nuestros hermanos en aquel entonces. Me seréis testigos, marturen, de ahí viene la palabra mártires. Eso ya tuvo su tiempo. Ahora somos nosotros testigos, sí, estamos predicando la palabra, sí. Los testigos de Jehová toman este texto para de ahí hacer el eslogan de su título, testigos de Jehová, porque y me seréis testigos. Seguimos. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra de Dios no iba a ser predicada solamente en ese entorno, sino que iba a ser predicado a todos los rincones de la tierra. Hasta el día de hoy. Y seguimos predicando. Han asesinado, han incinerado vivos a los cristianos del primer siglo, mataron a los mensajeros, pero sigue vigente el mensaje. Seguimos al versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Atento con esto. Dos varones con vestiduras blancas.
Cuando hablamos de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, recordamos que todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento era tipo y sombra de lo que apuntaba en el Nuevo Testamento, que era nuestro Señor Jesucristo. En Daniel capítulo 7, versículo del 13 al 14, permítame por favor que lo busco en mi Biblia. Daniel capítulo 7, las personas que están en línea lo pueden rápidamente corroborar. Daniel capítulo 7, versículo del 13 al 14. Y dice así: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. En el libro de Daniel encontramos este texto maravilloso, como cuadra con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de dos varones con vestiduras blancas en el Nuevo Testamento, las personas vestidas de blanco o resplandecientes son por lo general seres sobrenaturales o glorificados. Tenemos, por ejemplo, a nuestro Señor Jesucristo. Si quieren, tomen apuntes. Esto lo tenemos en Mateo 17:12, Marcos 9:3, Apocalipsis 1:14. Repito, Mateo 17:12, Marcos 9:3, Apocalipsis 1:14. Tenemos también a los ángeles. Mateo 28:3, Marcos 16:5, Lucas 24:4. ¿Se acuerdan del mensaje que se le apareció a María? Y tenemos también Juan 20:12. Tenemos también los santos glorificados en Lucas capítulo 9 del 30 al 31, Apocalipsis 3 del 4 al 5, Apocalipsis 3:18, 4:4 y 7:14. Con la tumba vacía. Por ejemplo, ustedes recuerdan cuando fueron temprano a ver en la tumba y estaban dos varones. Estos varones son ángeles, mensajeros sobrenaturales enviados de la corte de nuestro Señor. ¿Ok? Entonces, cuando habla de estos dos varones vestidos de blanco, están hablando de dos ángeles. Seguimos con el texto. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Pablo decía que si es que nuestro Señor Jesucristo, si es que no hubiera habido la resurrección, su resurrección, no se hubiera levantado entre los muertos, no regresaría, todo esto hubiera sido en vano. Vana sería nuestra esperanza. Nuestro Señor Jesucristo viene. Es un hecho. La pregunta que nosotros nos hacemos ahora es: ¿qué estamos mirando? Cuando decimos ¿qué estamos mirando?, nos hacemos nosotros mismos la pregunta: ¿qué estamos mirando nosotros? Es muy común a este tiempo que mucha gente vive con la paranoia. Mucha gente vive preocupada. La Biblia se interpreta con la Biblia misma. La Biblia no se interpreta con las noticias de CNN. La Biblia no se interpreta con las noticias políticas. No se interpreta con el anuncio del presidente de turno que menciona que las vacunas ya están disponibles para estas personas. No, yo no me voy a poner la vacuna porque es que puedo perder la salvación. Hay mucha paranoia y eso es producto de y lo voy a decir por favor con todo respeto, hay mucha ignorancia espiritual. Estamos siendo arrastrados por malas corrientes, por personas que no estudian las escrituras, no escudriñan las escrituras, mas sin embargo inyectan esta paranoia incluso dentro del mismo pueblo del Señor. Están preocupados que si la vacuna, cuando te la inyectan, se te queda pegada una cucharita aquí en el brazo y en la otra se te cae. Mis hermanos, hay mucha ignorancia en ese tema. Y cuando digo ignorancia, lo digo no de una manera peyorativa, lo digo de una manera no literal.
tenemos nosotros que escudriñar las escrituras. Ahora, cuando nosotros hablamos de que nuestro Señor Jesucristo viene, nosotros tenemos una esperanza. Cuando hablamos de esa esperanza, no quiere decir que nosotros ya, como nuestro Señor Jesucristo ya murió por nosotros, nosotros nos quedamos tranquilos sin hacer nada. Ya salvo, siempre salvo. Frase común para las personas que son autoengañadas, que ya conocen la escritura como los fariseos la conocían. Salvo, siempre salvo, me quedo tranquilo, ya está, vámonos a la casa, vámonos a dormir y que el mundo siga su rumbo. Salvo, siempre salvo. Pero ¿qué es lo que va a hacer el cristiano como consecuencia de la presencia del Espíritu Santo? Va a empezar a estudiar las escrituras. Va a empezar a compartir el mensaje. Va a empezar a predicar con los amigos, con los compañeros, a empezar a hacer estas transmisiones para que sea de edificación para la iglesia. Va a compartir el mensaje con el vecino. Se va a tomar todo el tiempo posible para preparar un lindo mensaje, para incluso tratar de explicarle la palabra de nuestro Señor a los considerados enemigos. Es muy común escuchar el tema: no juzgues, ¿por qué me lo tocas a mi becerro de oro? No te dicen, no me toques al becerro de oro. Pero hay muchos que tienen a su becerro de oro, muchos que tienen a su profeta de la prosperidad. Y tú les tocas las escrituras, porque recordamos, las escrituras se interpretan con las escrituras. La Biblia se interpreta con la Biblia, no con las noticias. Cuando tú le tocas estos temas, estas verdades, esta gran realidad, que Jesucristo viene pronto y viene por su iglesia. Cuando tú le tocas estos temas, ellos te sacan la... No, ya Jesucristo está aquí con nosotros y que no, que el reino es ahora y que mira y que tranquilo, pero que ya viene el rato. Y ya hablaremos más adelante del tema de las posturas. Hay mucha ignorancia espiritual dentro de la misma iglesia. Y nosotros tenemos que estar atentos. Oseas 4:6 dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento, por falta de lectura de las escrituras. La misma Biblia dice: escudriñad las escrituras porque esas hablan de mí. Hablan de nuestro Señor. Pero si tú confrontas con las escrituras en este tiempo a personas paranoicas, pues simplemente te van a decir, o al religioso, te va a decir: ¿sabes qué? No, la mucha letra mata. Y es un problema. Es un problema, ¿por qué? Porque, imagínate, se tragan completo, se creen completo el mensaje adulterado, y eso no es apropiado. Vamos a ver un tema, el texto de versículo 11. Los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Hay muchas profecías que se cumplen. Isaías 7 habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo de una manera, tú sabes, la Virgen concebirá. Isaías 53 menciona pues varón experimentado en dolores, etcétera, etcétera. Tenemos la esperanza. Capítulo 1 de los Hechos está la asunción de nuestro Señor Jesucristo. En el mismo capítulo tenemos, en el capítulo 2 ya tenemos la venida del Espíritu Santo y el nacimiento oficial de la iglesia. Esto es el día de Pentecostés. ¿Se acuerdan que había muchas personas que estaban justamente celebrando su fiesta? Viene el Espíritu Santo oficialmente. Son bautizados, son amalgamados, unidos, fusionados a Cristo, para formar la iglesia en sí. Claro, alguien va a preguntar: bueno, mi hermano, ¿y cómo se salvaban los patriarcas del Antiguo Testamento? Pues siempre ha existido la ley y la gracia. Siempre ha existido la ley y la gracia. Pero lo que pasa es que, bueno, ya más adelante vamos a explicar ese tema. Tenemos en el mismo capítulo 2, tenemos que aparte de ser
bautizados por el Espíritu Santo, tenemos la llenura del Espíritu Santo. Cuando hablamos de bautizados en el cuerpo de Cristo, bautizados, estamos hablando de que somos unidos al cuerpo de Cristo. De ahí es que viene el tema de Gálatas 2:20, que con Cristo estamos juntamente crucificados, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. El mundo se cae a pedazos, pero yo sigo tranquilo a lo que nos corresponde, a predicar la palabra. Tenemos, para continuar, la venida de nuestro Señor. Unos dicen que hay una venida secreta, otros dicen que viene a mediados de la gran tribulación, otros dicen que viene al final. Pero una cosa que es muy importante, que nuestro Señor Jesucristo viene. Eso es ortodoxo doctrinal, primario. Nuestro Señor Jesucristo viene. Hay sectas orientales. De hecho, les recomiendo un video de nuestro hermano Edgar Escobar, del canal Biblia Libre. Hay un video de una secta que se llama Dios Madre, y hay otra secta que se llama Dios Todopoderoso. Ambas sectas mencionan que ya llegó nuestro Señor Jesucristo, y eso no es correcto, porque en las señales previa a la venida de nuestro Señor Jesucristo también menciona de que habrá falsos cristos, falsos maestros, y una serie de cosas, ¿no? Pero algo que dice la Escritura es que todo ojo le verá. Todo ojo le verá. No voy a entrar a profundizar en tema escatológico. Lo único que sí les digo es que nuestro Señor Jesucristo viene a la final trompeta. Eso lo veremos más adelante. De hecho, se está preparando un programa con nuestro hermano Edgar y con Pastor Albertito, en donde se va a tratar todos estos temas, ¿no? Y con las preguntas en vivo. Porque hay personas que dicen, sí, nos vamos en el rapto antes de que empiece la gran tribulación. Pero cuando fue el diluvio, Dios no lo sacó a Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. No los sacó de la tierra. No los sacó. ¿Qué pasó? Los guardó. ¿En dónde los guardó? En el arca. Tipo y sombra de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros descansamos todos los días en Cristo Jesús. Permanecemos en Él. Él es nuestra arca. De igual manera, en Juan 17, nuestro Señor Jesucristo orando, y le menciona al Padre: Padre, no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes. Es interesantísimo el tema del por qué debemos nosotros estar atentos como las vírgenes prudentes. No porque la salvación se pierda, por si acaso, porque no es lo mismo que una persona que pertenece a una secta lea la parábola de las 10 vírgenes a que una persona reformada lea la parábola de las 10 vírgenes. No es lo mismo, no es el mismo significado, la misma interpretación. Así que, mi hermano, ¿tienes alguna pregunta hasta aquí que hacer? Bienvenido. David, querido, aquí siguiendo atentamente la exposición, y hablaste algo ahí acerca, bueno, de la venida, que me parece pertinente preguntar, porque hay una postura popular, por así decirlo, o una creencia popular de una supuesta venida o un rapto secreto, ¿sí? El famoso rapto secreto, tan popular. De hecho, hay una película que en su momento todos vimos, muy al estilo Hollywood y todo eso, ¿no? ¿Qué de tan bíblico es esa postura? Y aclaramos que, porque no va a faltar para que alguno diga, estos hermanos no creen en la venida. No, confirmamos, creemos ciega y rotundamente, porque la palabra de Dios lo dice, en la venida, en la segunda venida de Cristo, lo confirmamos, lo creemos, esa es nuestra esperanza. Pero en el modo, hay una creencia muy popular, al menos en Latinoamérica, no sé si allá en el norte quizás cambie,
pero a menos en Latinoamérica la famosa idea del rapto secreto. David, ¿qué podemos decir al respecto? ¿Es bíblica esa postura? Bueno, honestamente yo sí vi esa película, para ponerlo en contexto a los hermanos que están siguiendo esta transmisión. Esta película así como lo mencionaste, eso es puro Hollywood. Esa es una película del actor Nicolas Cage, ¿cómo era? Behind o Left Behind, o los que se quedaron atrás, para traducirlo. Dejados atrás. Los Al menos acá la conocimos, sí. Dejados atrás. Como decía nuestro hermano Paul Washer, lo único que dejaron atrás fueron sus Biblias. Es lo único que dejaron atrás, fueron sus Biblias. Porque la Biblia dice, primero, todo ojo lo verá. Segundo, recordamos, nuestro Señor Jesucristo está pidiendo, no que nos saquen de esta tierra, de este mundo, sino pidiendo que nos guarde. Bueno, primero, todo lo verá. Segundo, está orando para que no nos quite este mundo, sino para que nos guarde. Y aparte de eso, a la final trompeta, dice las escrituras. A la final trompeta. Entonces ya ahí entra otro tema, ¿no? Sabemos que tenemos nosotros que estar enfocados o concentrados en ver cuáles son los síntomas previo a la segunda venida de nuestro Señor. No voy a hablar del tema escatológico para dar fecha, cosas por el estilo, ¿no? Pero estoy mencionando de que no es bíblico el tema de la... Más sin embargo es respetable, porque no es un tema ortodoxo, doctrinal, primario, es un tema secundario. Hay personas que dicen que sí, nos vamos rápido y nos vamos en el rapto secreto, pero la Biblia dice todo ojo lo verá. Entonces como que no me cuadra, como que no hace sentido. Todo ojo lo verá. Y muchos utilizan una excusa o un argumento de que Enoc fue raptado y así mismo nosotros vamos a ser los Enoc. Mis hermanos, ya eso es entrar en especulación. Pero volviendo a tu pregunta, no es que está una persona mencionando que es una herejía o que no. De que el Señor Jesucristo viene, eso sí es ortodoxo. Si alguien dice que ya vino, eso sí es una herejía. O si alguien dice que no va a venir, eso es otra herejía. Lo importante es que el Señor viene y viene por su iglesia. La Escritura dice a la final trompeta. Mira, ¿por qué tiene que venir? ¿Qué fue a hacer nuestro Señor? Yo me voy a preparar morada, dijo él. Juan capítulo 14, versículo 2. Adicionalmente, Juan 16, del 7 al 8, dice, es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo me vaya. Porque tenía después que venir, ¿quién? El Consolador. Paracletos, la palabra en el original griego. El Consolador. ¿Qué es el Paracletos? Es como cuando están dos personas en el campo de batalla. ¡Pum! Le metieron un disparo y lo hirieron a mi compañero y cayó al piso. Entonces yo lo apoyo, yo lo ayudo, el que está contigo, el que te consuela. Ese es el Paracletos o Consolador, el Espíritu Santo, al cual el mundo entero no lo conoce, pero ustedes lo conocen porque moran ustedes, le dijo el Señor a los apóstoles. Era necesario que se vaya el Señor para preparar morada para nosotros. Y aparte de eso, porque tenía que venir en el plan maravilloso de Dios, ya que todo va cumpliendo acorde a las escrituras. Tenía que el Señor ascender a los cielos, ser recibido allá arriba, intercede por nosotros y tendría que venir el Espíritu Santo. Ahí viene el nacimiento de la iglesia. Ahí viene el oficialmente. De ahí después se acuerda que se levantó Pedro, y Pedro dio su primer discurso, hermanos judíos y plin, y comienza él a predicar. El mismo Pedro que estaba antes se había hundido, porque dice, si eres tú, manda que yo camine por el agua. Caminó por el agua. El mismo Pedro que lo negó a nuestro Señor Jesucristo es el mismo Pedro que después predicó y se convirtieron 3,000 personas. El Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo tenía Pedro. Mi hermano, ¿y cuál es la diferencia entre ser bautizado por el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cuál es la diferencia? Cuando uno cree, es porque tú
has nacido de nuevo, si tú crees en el Señor, crees que fue levantado entre los muertos, crees que murió por tus pecados, crees que nosotros merecíamos como pecadores estar en esa cruz, mas sin embargo Él murió por nosotros y fue levantado entre los muertos y viene por segunda vez y viene por su iglesia y tenemos esa esperanza. Tú eres cristiano. Sencillo como eso. Sencillo como eso. Eso es porque estás bautizado por el Espíritu Santo. Dime en qué momento fue el ritual, esos rituales comunes o chamanería que dicen, repite conmigo, Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Y sí, ¿no? Tú no recibes al Espíritu Santo por medio de repetir frases. Tú no recibes al Espíritu Santo siendo bautizado en agua. Hay gente que lo remojan 100 veces y 100 veces sigue siendo el mismo diablo. El bautismo del Espíritu Santo es la consecuencia de que tú has creído en el Señor. El mismo Espíritu Santo te convence de pecado. De hecho, no os contristéis al Espíritu Santo, por el cual fuimos sellados nosotros como cristianos. Tú crees en Cristo Jesús, eres sellado por el Espíritu Santo. Y como consecuencia, ¡pum!, ahí bajamos a las aguas. Efesios 4:30. No apaguéis al Espíritu Santo, dice en otro texto, en 1 Tesalonicenses 5, del 19 al 20. Cuando crees en el Espíritu Santo, porque ya has sido bautizado. Perfecto. Hecho, bueno, Sí, perdón. Yo había estado hablando con respecto a eso, acerca del nuevo nacimiento en Cristo, que es la doctrina de la regeneración. Y también hay posturas a veces dentro del mundo evangélico dispares, como por ejemplo que viene la regeneración primero y luego viene el bautismo como un empoderamiento, por así decir, una palabra que está muy de moda, ¿no? Y decían, no hay ningún... Hay un bautismo del Espíritu Santo que es cuando somos injertados en el cuerpo de Cristo, que es donde se produce el nuevo nacimiento, que es la que produce la fe verdadera. O sea, eso. Después lo que viene, la palabra que se usa después, la llenura, que es algo cotidiano, continuo, que uno es nuestro diario vivir y es nuestra vida espiritual en la cual uno vive y para buscar a Dios y para, como quien dice, no ser bautizados de vuelta. El bautismo del Espíritu Santo es una sola vez nada más. Se produce al momento de nuestra conversión. Pero bueno, son diferentes posturas. David, quería preguntarte con respecto a esto, si me permitís, relacionado a esto que hablábamos, ¿no? De ese discurso o esa idea popular que está dando vueltas dentro de la iglesia evangélica acerca del rapto, que ya obviamente sabemos, no quiero decir, sino que estudiando más en profundidad, porque creo que todos también en algún momento lo creímos, porque yo me crié en todo eso. Nos criamos escuchando a Gigi Ávila, ¿sí? Que era un predicador muy de moda allá por los 80 y parte de los 90 quizás. Entonces como que era el mensaje que había, no teníamos otro mensaje. Entonces todos afirmábamos esto del rapto secreto y esto también de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, ¿sí? Entonces ahí sería el rapto pre-tribulacional, que también uno después investigando y escuchando buenos maestros de la palabra termina dándose cuenta y uno dice, bueno, qué ideas, ¿no? Qué cosas dan vuelta y uno las asimila sin investigar, y es lo que generalmente uno trata de incentivar a la iglesia. Hermanos, trate de no quedarse con lo que viene del púlpito. Usted investigue, escudriñe, estudie, busque, ¿sí? Con respecto a esto quiero cerrar, ¿no? Acerca de la famosa gran tribulación al final de los tiempos y que la iglesia va a ser raptada antes de la gran tribulación. Esa ideología, John Nelson Darby. John Nelson Darby fue un británico que trajo esa idea de que nosotros nos vamos antes de la gran tribulación y bueno, hay gente que abraza esa postura. Insisto, como decía al principio, ¿no? Eso no es un tema doctrinal esencial de salvación, eso no, es un tema secundario. No podemos llamar a nuestros
a las demás personas, no las podemos llamar herejes porque dicen, sí, yo me voy antes de la gran tribulación. Es respetable. Nosotros, nosotros como escudriñamos la escritura con respeto, con conciencia, pidiendo discernimiento. El libro de Santiago, acuérdense, si alguien está a falta de entendimiento, pídaselo a Dios, que Él nos da el entendimiento, el discernimiento mediante su Santo Espíritu para poder entender estas verdades. Nosotros nos vamos al final. Más adelante, cuando ya aparezca el video, cuando salga al aire el video con nuestro hermano Edgar, preguntas y respuestas 4, versión Apocalipsis. Ahí vamos a tratar ese tema. ¿Por qué nos vamos? ¿Bajo qué textos nosotros nos basamos? ¿En qué textos? ¿En qué estructura? ¿Cuáles son los otros textos que tú haces exégesis? Pero nosotros nos vamos a... Siempre le digo a mis hermanos del ministerio, le digo a mis hermanos, pongámonos cómodos, tranquilos, relajados. No estén así que medio pasó alguien vendiendo una empanada y no tenía la campanita, sino que tenía un shofar, y ya se asoman a la ventana y están desesperados y asustados. Ya llegó, mira, ve, ya Israel ya firmó un pacto con Estados Unidos. Eso no es problema nuestro. Nosotros somos cristianos. Nosotros descansamos en Cristo Jesús. Venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Ya descansamos en el Señor. Nosotros no estamos con esa idea paranoica y que mira, y que los Rockefeller con Donald Trump y con Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, van a controlar el mundo. Eso no es con nosotros. Yo siempre le hago la misma pregunta a todos estos amigos que abrazan esta postura escatológica pretribulacionista. Yo siempre le hago la pregunta, porque viven bajo la paranoia. Si el día de mañana te ponen la vacuna del COVID-19 y mueres, yo les hago la pregunta. Si tú mueres, yo te hago la pregunta, ¿no? Si tú mueres porque fue una negligencia tuya respecto a la vacuna, o Dios en su soberanía ya tenía decretado desde la eternidad que tú ibas a morir tal día. ¿Qué me responde? No, pues que la vacuna y ahí es donde entran con todos estos temas conspiracionistas, paranoicos, y es que la vacuna es la marca de la bestia, y etcétera, etcétera. No voy a tocar el tema de Gigi Ávila. Todos sabemos muy bien que esta persona pues se equivocó mucho. Y de hecho, cuando tú atacas esa mala doctrina, no a la persona, siempre nosotros tenemos que exponer las malas doctrinas como parte del amor al prójimo. No atacamos oramos por las personas. Ojalá todas estas personas que abrazan o todavía están ilusionados con este becerro de oro y que las lenguas y que todas estas cosas, bueno, oramos por esas personas. Oramos. Como 2 de Timoteo 2:25 dice, para que Dios en su misericordia les abra el entendimiento. Para que les abra el entendimiento. No sabemos quiénes están dentro del plan de salvación, que están metidos inclusive en todas estas sectas que abrazan todo este tipo de malas prácticas que promovía esta persona allí, Ávila. Más sin embargo, oramos por ellas. Así. Cuando hablamos en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, y viene que bajó el Espíritu Santo y lenguas como lenguas de fuego, y hablaron lenguas, dice, pero en el original griego es glosa, que significa idiomas. Ejemplo, español, inglés, alemán, francés, italiano. Un idioma pues tiene sujeto, predicado, sustantivo, yato, dictongo, triptongo, verbo, adverbio, etcétera, etcétera. Y tú puedes formar frases, una oración, una canción, pero hay personas que usan las glosolalias y galimatías, y eso no es bíblico. Dicen, un ejemplo, y esto lo digo con respeto, ¿no? Rabasaya. Y supuestamente ese rabasaya significa que Dios te ha dicho que en estos tiempos, que bla, bla, y se inventan unas cosas, Dios mío. Yo les pido, por favor, oremos.
Yo les recomiendo un video en el canal de nuestro hermano Edgar, también está el tema de las lenguas. También, bueno, hay los canales asociados también están sobre el tema de las lenguas angélicas y todo esto. Para mejor entendimiento de las escrituras, para edificación de las escrituras, para edificación del cuerpo de Cristo, por amor al prójimo. No es malo haber estado equivocado. Yo vengo también de una secta. Yo abrazaba la secta de los adventistas del séptimo día. Y cuando alguien hablaba de los adventistas es como que me tocaban el becerro de oro. En este tiempo pasa lo mismo. Tú le dices, oye, pero ese señor apellido Gebel, no me acuerdo el nombre, ese señor apellido Gebel que te dice que la gracia se parece a y usa una palabra fuerte. Eso no es correcto. Pero hay gente que tú le dices, mira, eso no es correcto, aquí están las escrituras y dice esto. Y se resienten, te cortan el habla. Y hay mucha gente que dice hablar en lenguas, pero no controlan la lengua que ya tienen. El ego, el corazón entenebrecido de la gente. Prefiere 1000 veces dejarse llevar por las emociones que por lo que dicen las escrituras. Glosa, anótenlo. Sí, pero el Espíritu Santo nos ayuda con sonidos indecibles. Si tú dices Rabasaya, ya no es indecible. Estegnagmos, sonidos indecibles, te ayuda. ¿Por qué el Espíritu Santo o el Paracletos o el que te ayuda, el que te consuela, el que está contigo, tu amigo, el que está contigo en todo momento, cuando tú caes, cuando tú pecas como cristiano, lloras, te duele, dices, Señor, ¿por qué yo cometí ese pecado? He ofendido a mi hermano Carlito Chávez, quiero pedirle perdón? ¿Por qué? El Espíritu Santo, Él es el que convence de pecado. Por eso es que hay mucha gente que siempre se esfuerza en estar diciéndoles que tienes que arrepentirte, y arrepiéntete, pero es que no ha nacido de nuevo. Ya oró por esa persona primero, ya le predicó las escrituras. Cuando Pedro predicó, se convirtieron 3000 llenos del Espíritu Santo. Tú creíste en Jesucristo, eres bautizado por el Espíritu Santo. Pero tú estás caminando en santidad y estás constantemente saturado de las escrituras, estás lleno del Espíritu Santo. Eso sí es experimental. Pero el nacimiento del Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo en tu vida, cuando tú naces de nuevo, eso no es experimental. Juan 3:8, el viento sopla de donde quiera, donde vaya, así es todo aquel que es nacido de nuevo. Tú no lo sabes, pero hay evidencias. Gálatas 5:22-23, el fruto del Espíritu Santo. Pedro estaba saturado del Espíritu Santo, por eso predicó. El mismo Pedro que negó al Señor anteriormente. Obvio que no perdió la salvación. Y hay gente que dice, sí, pero Judas sí la perdió. Ese es otro tema. Judas está predestinado para no ser salvo. Por eso la escritura dice hijo de perdición. Juan 17:12, correcto. O sea, había nacido para eso. O sea, Judas nunca fue salvo, en realidad. Judas nunca fue considerado para salvación. Claro, tal cual. Hay gente que dice que perdió la salvación. Pero Judas se arrepintió. Cuidado. Si vemos otras versiones de las escrituras, nosotros vamos a ver que él tuvo remordimiento, que no es lo mismo que arrepentimiento. Remordimiento es, ay caramba, me siento mal, pero ya qué importa si igual no se dio cuenta. Es diferente a arrepentirse. Cuando uno se arrepiente, eso no viene de tu carne, eso viene del Espíritu Santo. Cuando tú sientes remordimiento, eso sí viene de tu carne. Por eso es que vemos todas esas iglesias en masa, cantidad de gente que le ponen una canción de redimidos o de esta cantante famosa Cristín Di Clario, y todos levantando las manos y llorando, y es que ay Señor, y ponme un ambiente sobrenatural, ponme esa pista, esa música, una atmósfera sobrenatural. Y tú lo que vas a ver son, o sea, la carne. ¿Qué genera la carne? La carne genera más carne. Punto. Ahí no hay ahí se mueve cualquier espíritu, pero no se mueve el Espíritu Santo, el de la promesa, el sello de Dios, de Efesios 4:30. Amén. David, ¿te puedo hacer otra pregunta? Bienvenido sea. No sé cómo estás ahí con tu tiempo, pero bueno, el tema la verdad que da para mucho, obviamente, y hay algunas cosas que, como decías, las quieren sacar en alguna transmisión. Pero bueno, básicamente
Cristo prometió que Él venía, luego vienen los ángeles, les hablan a los discípulos, al Cristo como lo habéis visto ir, así mismo Él volverá. Ahora, ¿cuál debería ser la actitud del creyente? ¿Sí? Sabemos que hay mucha paranoia, dijiste muy bien ahí, lamentablemente a veces mucha gente de la iglesia, ¿sí? Siempre hablamos con la iglesia porque el mundo uno sabe y espera cualquier cosa, ¿sí? Nosotros frente al mundo lo único que tenemos que hacer es amarlo, hablo a los que no conocen al Señor, obviamente, orar por ellos y hablarles el Evangelio, ¿bien? Otro tema. Pero a veces realmente preocupa gente de la iglesia, de años incluso dentro de la iglesia, preocupada, bueno, recién dijiste algo muy importante, que la vacuna, que es la marca de la bestia, que si me vacuno, y mucha paranoia. Uno cuando lee esta palabra, hermano, es realmente un fortísimo consuelo y esperanza. Es como que pronto Dios nos dice, ustedes no tienen un solo motivo para preocuparse, ¿sí? El creyente verdadero no tiene ningún, lo único que tiene que tomar su lugar en Cristo, creerle a la palabra, caminar en la palabra. ¿Cómo debiera ser David en estos tiempos que son tan, a veces tan complejos, por así decirlo? ¿Cómo debería ser la actitud del creyente y de la iglesia con respecto a la venida de Cristo? ¿Sí? ¿Cómo debería ser la actitud, repito, de la iglesia, del creyente en estos tiempos complejos, que obviamente sí, no estamos ajenos, ¿sí? No es que tenemos una especie de escapismo o que a nosotros no nos interesa lo que pasa, total, yo ya estoy salvado. No tenemos esa postura, obviamente, ¿sí? Yo siempre lo digo, hermanos, nosotros tenemos nuestra mirada, ¿sí?, en las cosas de arriba, tenemos nuestra mirada en Cristo, en lo eterno, pero tenemos los pies, al menos por ahora, en la tierra, ¿bien? Y eso nos hace que somos parte de una sociedad, somos parte de la problemática social, somos parte de eso, pero ¿cómo debiera ser la actitud de la iglesia esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo? Es una linda pregunta, y voy a partir en dos. Por un lado tenemos la esperanza. Y cuando hablamos de esperanza estamos hablando de esperar. En este tiempo hay los extremos. Los que están impacientes, los que están y están hasta sacando cálculos y están ahí y se desconcentran de lo más esencial, el cual es el amor al prójimo, servir a la iglesia. Cuando hablo de servir a la iglesia me estoy refiriendo a servir a los hermanos, a los hermanos que están caídos, que están pasando por situaciones tristes. Pégale una llamadita al hermano Pepito, Juanchito, mira que se está separando de la esposa, el otro no tiene que comer, mi hermano, mira, yo no tengo dinero, pero lo poco que tengo te lo doy en el nombre de Jesús. Ven, tómate un café conmigo, conversemos. ¿Qué te aflige? No, es que estoy preocupado. Y ese es por un lado, ¿no? El tema de los impacientes. Y por el otro lado, el tema de los que no, ya el Señor no viene. Sí, él viene. La Biblia dice que viene desde la época de mis abuelos. Y están así todos como que ya. Los relajados, diríamos. ¿Y para qué voy a predicar? O sea, cuando yo les menciono a mis amigos, pónganse cómodos, me estoy refiriendo a que confíen en el Señor. Caminen con el Señor, haciendo las cosas del Señor, para el Señor. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. La esperanza. Y cuando hablamos de esperanza, de ahí viene la palabra esperar. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Por favor, los hermanos que están viendo la transmisión, asumo que han traído sus Biblias. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza. No queriendo que nadie... Pero espera David. ¿Te das cuenta? David? Ahí tú estás diciendo que la salvación es por obras. No, mis hermanos. Los escogidos para salvación ya está desde antes de la fundación del mundo. Lo que está mencionando 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 es que no estén tan así, pero como que ya el Señor no va. No, empecemos a gestionar en la libertad que nuestro Señor Jesucristo nos dio. Caminemos, vamos a predicar, compartamos el mensaje, vivamos la palabra. El vecino, siempre les digo a mis hermanos que los vecinos no van a saber que somos cristianos a menos que nosotros le prediquemos el mensaje.
indistintamente si ellos son árabes o judíos, que yo vivo en un barrio judío. A ellos no les va a importar si es que yo soy cristiano o no, pero ellos van a ver mi comportamiento frente a la sociedad. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Estar constantemente leyendo las escrituras, compartiendo las escrituras. Mira, sabes que no entiendo este texto. Carlitos, ¿qué te parece si hacemos un estudio juntos y vamos analizando este texto? Y ahí nos unimos con otros hermanos, con Pastor Albertito, con Edgar Escobar, por ahí con Will Grant, o nos unimos por ahí, bueno, él habla inglés, con Steve Lawson, etcétera, etcétera. Me hago entender. Entonces nosotros estamos constantemente, ¿qué? Estamos hablando del Señor, compartiendo el Señor, estamos trabajando en su obra y no estamos vagos. Porque el tiempo es peligroso, dice la Escritura. Estamos en tiempos durísimos, en tiempos difíciles. Para el cristiano no es que va a perder la salvación, sino que el Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. Si nosotros no estamos saturados de la palabra, no estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a ser presa fácil del enemigo. No es que vamos a perder la salvación, amigos arminianos, sino que vamos a caer en pecado, y la consecuencia de esa vagancia, de no estar constantemente saturados de las cosas del Señor, le va a dar cabida al enemigo. El enemigo nos presenta ahí unos panoramas como para que nosotros pequemos, pero por favor, cuando vayamos a pecar, no le echemos la culpa al enemigo. Él puso ahí el panorama, pero nosotros pecamos por nuestra propia concupiscencia, dice el libro de Santiago. Entonces nosotros tenemos que estar saturados. El mismo Pedro, retomando el tema, el mismo Pedro que caminó por el agua y después se hundió, el mismo Pedro que negó a nuestro Señor. O sea, Pedro ya estaba bautizado por el Espíritu Santo, pero Pedro, cuando estuvo saturado del Espíritu Santo, cuando estuvo lleno de la palabra, predica la palabra. Y cómo se dio todo el control de su vida al Señor. 3,000 personas se convirtieron, no por Pedro, sino porque fue la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser vasos de honra para nuestro Señor, para que seamos utilizados para poder transmitir su mensaje. ¿Cuántas personas se pueden convertir el día de mañana si nosotros cedemos todo el control de nuestra vida a nuestro Señor, si nos saturamos de la palabra? ¿Cuántas personas? Miles. Es un hecho. El Señor Jesucristo viene por su iglesia, por una iglesia santa, inmaculada. Y aquí viene un texto, ojo: sin santidad nadie verá a Dios. Espérese, que ese es un texto mal interpretado y ahorita lo explico, antes de darle el paso a usted, Carlito. Que el Señor nos encuentre predicando. Qué lindo sería, pues. Qué lindo sería. Nosotros predicamos no para ganar la salvación. Nosotros ya vamos por las coronas. Ese es otro tema. Ahora, sin santidad nadie verá a Dios. Eso es un tema muy común que es mal utilizado por los legalistas, por los que dicen que es que no tienes que evitar pecar. Es que yo no peco. Cuando leen 1 de Juan capítulo 1 versículo 8 y 1 de Juan capítulo 1 versículo 10, se dan cuenta que el que dice que no peca lo hace mentiroso al Señor. Pero y entonces, ¿cómo cuadramos ese texto de sin santidad nadie verá a Dios? Bueno, el apóstol Pablo mencionaba el misterio de que en un abrir y cerrar de ojos, para los que estemos vivos, pues, ¿no? Y el Señor viene y todo esto, ¿no? Seremos transformados. Nuestros cuerpos corruptos serán transformados en cuerpos de incorrupción. Y como, claro, estoy hablando de los santos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Carlito, mi persona y los otros hermanos cristianos. Vamos a ser transformados. Este cuerpo corrupto de cuerpo de incorrupción. Entonces, como ya no tenemos corrupción, ahora sí se cumple por la Escritura. Sin santidad nadie verá a Dios. Gloria a Dios, tremendo. Facilito. Entonces, pero es necesario que este cuerpo corrupto cambie. Así es. Adicionalmente,
Adicionalmente, mi hermano, y entonces, ¿cuál es la diferencia entre el mundano y los cristianos? Si usted me acaba de decir que usted también es pecador. Sí, yo soy pecador, pero me duele pecar. Pero hay un detalle, y Romanos 5 tiene la clave. Romanos 5 del 1 al 3. Somos justificados por fe para con Dios mediante Cristo Jesús. Amén. Justificados. Nosotros merecíamos la muerte. Nosotros merecíamos. Pero Él en su misericordia, en su beneplácito, decidió escoger a unos para salvación. Eso es otro tema. Les recomiendo los videos. Si ya somos salvos, entonces ¿por qué predicamos? Ahí les dejo en la hay un video tuyo muy bueno también ahí que les dejo para lo compartimos. La gloria del Señor, para la gloria del Señor. Ahí les dejo, y también está en la versión inglés para los que les gustan hablar en lenguas. David, tengo ahí dos comentarios que los quiero compartir contigo. Estoy acá, me permite seguirla. No la alcanzo a ver a todos los comentarios, hay muchos, pero nuestro hermano Ramón nos comenta un poco de lo que estábamos hablando, ¿no? Creo que muchos toman como referencia el rapto secreto, como decía el pastor Carlos, cuando enseñan que vendrá como ladrón, cuando dice que será en un abrir y cerrar de ojos. Nuestro hermano comenta, en parte, a qué se puede deber a veces esa idea, ¿no?, del rapto secreto. Maravilloso. Que, como dice en una palabra, que como ladrón en la noche y todo eso. Eso es una de los textos que se usan. Me quedé sin señal del celular, no puedo seguirlo al hermano, pero sé que está viendo esta transmisión y yo le voy a mencionar lo siguiente. Cuando la Biblia menciona como ladrón en la noche, no es que Jesucristo sea un ladrón. Caramba, por favor. Cuando la Biblia menciona como ladrón en la noche, es algo inminente, que no sabemos, que de repente, así, ¡pum!, apareció, ya, en un abrir y cerrar de ojos, así. El ladrón en la noche no avisa a qué hora va a llegar. El problema es que como somos seres humanos, naturaleza caída, depravada, chueca, pecaminosa, Romanos 3 del 10 al 18 para mejor entendimiento. Ahí explica el libre albedrío. Las personas que le encanta promover el libre albedrío, lean Romanos capítulo 3 del 10 al 18. Como somos una raza caída, depravada, chueca, pecaminosa, todo lo torcemos. Y leemos literalmente, como ladrón en la noche, ¡ay, el Señor se ha robado algo! El Señor se ha robado algo. Por eso tiene que venir escondido nomás. No. La Escritura dice, y mire que es tan importante el texto, todo ojo le verá. Bendito sea el Señor, porque lo vamos a ver. Bendito sea el Señor. Amén. Otro hermano comenta, Eliseo Anger, es un hermano también de la iglesia, dice, decir debemos esforzarnos. Algo hablaste recién de esto, ¿no? Con respecto a la santidad, muy bueno, porque hermano, es el llamado. Nunca la Biblia, en ninguna parte, ni nosotros jamás daríamos, como quien dice, una céntima de posibilidad de abandonarla. No, nuestro llamado y la palabra nos llama a vivir en santidad, que es apartados para Dios, ¿sí? Pero entendiendo nuestra naturaleza, y dijiste algo muy importante, que el creyente quizás no viva en pecado, pero quizás pueda pecar, ¿sí? Es una posibilidad, pero la sensación y lo que sucede en el creyente es muy diferente a lo que sucede en una persona inconversa. El inconverso peca y puede sentir aflicción, pesar, pero el creyente tiene convicción de pecado, no está nunca tranquilo hasta que no va a la presencia de Dios, al trono de la gracia, en arrepentimiento. Es así. Un hermano pregunta, dice, dice que debemos esforzarnos en nuestra santificación. ¿Está bien? O más bien es que tenemos una lucha diaria contra nuestra carne y el pecado, donde la santificación es un proceso que no depende de nuestro esfuerzo, sino de la obra de nuestro Dios en nosotros. Decir que implica esfuerzos no sería peligroso en cuanto a caer posiblemente en la confusión de depender de nuestro esfuerzo para la santificación y para preservar la salvación. Perfecto. Quiero hacer una ilustración para poder responderle de una manera ilustrativa a mi hermano que está haciendo esta transmisión, y le mando un abrazo grande a la distancia y gloria a Dios por esa pregunta que hizo. David y Goliat. David, ¿a quién representa? David representa o es un tipo y sombra de Cristo Jesús nuestro Señor. Goliat, ¿a quién representa? El pecado. Y nosotros, ¿dónde quedamos? Nosotros somos los israelitas acobardados. Nosotros somos los que estamos así acobardados. ¿Quién es quien tiene toda autoridad? Mateo 28, 18. ¿Quién tiene autoridad? Toda autoridad en el cielo como en la tierra, nuestro Señor Jesucristo.
Nosotros cuando caminamos constantemente y estamos saturados de la escritura, estamos llenando, es como el carro, el automóvil, cuando tú estás manejando, tú ya tienes el motor, tú tienes el tanque de gasolina, pero necesitas estar constantemente llenándolo. No es porque tú vas a perder el tanque de gasolina. De igual manera, nosotros no nos santificamos día a día por nuestra propia cuenta, porque la santificación es un acto sinérgico. Sinérgico me refiero a que Dios nos ayuda a poder nosotros caminar en santidad. Las obras que hacemos nosotros es consecuencia de la presencia del Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Efesios 2:10. El Padre Celestial, Cristo Jesús, el Espíritu Santo pone en nosotros el querer como el hacer, para nosotros día a día constantemente estar leyendo las escrituras, preparando este material lindo para poder exponer ante ustedes. Filipenses 2:13. Y adiciono, y sí, pero pecas de vez en cuando. Es que no soy perfecto. Pero ¿cuándo vamos a ser perfectos? Cuando ya este cuerpo corrupto cambie a un cuerpo de incorrupción. Porque el que empezó la buena obra no descansará hasta el día de la redención. Y Filipenses 1:6. Por eso nosotros, cuando hablamos del tema de la salvación, eso es monérgico, uno solo. Eso es el Creador hacia nosotros. Pero cuando hablamos de la santificación, Él nos ayuda a nosotros poder caminar en santidad. ¿Que vamos a pecar? Nunca pues vamos a dejar de pecar. Lo que pasa es que Romanos 8:1, ya no hay condenación para nosotros. Porque Romanos 5:1-3, porque estamos justificados por fe mediante Cristo Jesús. Pero no es que estamos usando la salvación o la gracia como licencia para poder pecar. Romanos 6. Exactamente. David, ya creo que estamos ahí terminando con el tema de las preguntas. Alguien acá pregunta, Ruth de Bauer, pregunta, y Lucas 17:34, ¿no? Pone el texto, ¿no? Te pongo el texto acá, te lo leo. Léamelo, por favor. Lucas 17:34 dice, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Maravilloso, maravilloso. Vamos a comparar ese texto con Romanos 9. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ojo con eso. Entonces, y ese mismo texto, nosotros comparémoslo con Hechos 16:31. Mi hermano, ¿de qué está hablando? Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serás salvo. Hagan una pausa ahí. La salvación no es colectiva. La salvación es personal. Eso de que uno estará en el campo, uno será tomado y otro dejado, es una manera de explicar de que no los dos van a ser salvos. No es que todo el mundo va a ser salvo. Cuando nuestros amigos arminianos dicen, no, Jesús murió por todos, dice la Escritura, y te cita Juan 3:16 y todo, hay una figura literaria que se llama sinécdoque, figura literaria, sinécdoque. Pleonasmo, por ejemplo, ese es otro. Sube arriba, baja abajo, son géneros literarios que están en la Escritura. Sí. Pero la sinécdoque... La hipérbole también tenemos. La hipérbole, mira la hipérbole. En 1 Corintios 13:1 tenemos esta figura literaria, la hipérbole. Aunque hables en lenguas angélicas, si no tienes amor por el prójimo, eres como címbalo que suena así por así. Entonces, no es que hay lenguas angélicas, es que está haciendo Pablo una connotación de que es primordial el amor al prójimo. De igual manera, ahora vamos a otra figura, otra figura literaria, la cual es la sinécdoque. Que es la sinécdoque, es una figura literaria en donde expresa un ejemplo le voy a dar de sinécdoque. El fin de semana hice un asado, como ustedes lo conocen en Argentina. Hice un asado o una parrillada para nuestros países. Y vino todo el mundo. Y yo hago la pregunta. Cuando yo digo vino todo el mundo, ¿vino también Donald Trump? ¿Vino también el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden? ¿Vino también mi hermano Edgar Escobar?
Entonces, cuando está hablando de todos, está hablando de los suyos. No está hablando de todos literalmente. Ese es el problema. Uno será tomado, otros serán dejados. No todos van a ser salvos. Más sin embargo, los que ya están escogidos para salvación, que no sabemos quiénes son, y por lo tanto, como no sabemos quiénes son, nosotros tenemos que predicarle de igual manera. ¿Quién convence de pecado? El Espíritu Santo. ¿Quién lo trae muerta a vida? El Espíritu Santo. Mi hermano, pero cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serás salvo. Leamos el contexto. En el contexto histórico, cultural o lo que estaba pasando en aquel entonces, Pablo y Silas estaban presos, estaban cautivos, encarcelados, y el carcelero, el que los tenía encarcelados, él le mencionó eso a Pablo después de que hubo un terremoto, pum, 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 se cayeron las paredes, pum, se escaparon los presos. Y Pablo y Silas seguían predicando. ¿Y ustedes por qué no se fueron? Y estaban así asustados. Imagínate el peso que tenía en la conciencia ese carcelero, sabiendo que lo iban a matar porque los presos se fueron. Entonces le dijo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? ¡Pum! Ahí viene Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Y ese es el texto que lo han tergiversado para decir que si yo creo en mi casa, en Cristo Jesús, se salva también mi primo y mi hermano. Dios está obligado a salvar a toda mi familia. A pesar de que mi primo es brujo y a pesar de que mi otro hermano o medio hermano, por así decirlo, estoy poniendo ejemplos, el otro medio hermano es vive con su mujer y sin casarse, es un fornicario y de paso tiene una moza, un amante. Mis hermanos, seamos coherentes. Creen en el Señor Jesucristo, tu casa será salvo. Eso es o sea, hay que leer el contexto, porque texto sin contexto es un pretexto. Exactamente. Gracias. Y este texto que, bueno, estábamos hablando acá, que pregunta una hermana, está hablando acerca de la salvación, que la salvación es personal. Es personal. Nadie salva y condena a nadie, solamente es personal, pero por una cuestión de un propósito eterno y soberano de Dios con respecto a la elección incondicional. Bien. Después hay un texto que por ahí decía acerca de la mujer convertida y el marido inconverso, que por la mujer el hombre era santificado y muchos creían que el hombre, no está hablando de que de forma mística el hombre se santifica, está hablando de que en un matrimonio si la mujer es convertida, el hombre no, la mujer es un instrumento de bendición para ese hombre. Amén. Porque es hija de Dios, porque le va a dar la palabra, porque, en fin, por todo lo que va, pero no hay algo místico. Y bueno, como decía recién, a veces se hizo un dogma, ¿sí? Dentro del mundo evangélico se ha hecho un dogma de esta frase, cree tú y serás salvo tú y tu casa. Obvio que sí. Hay otro dogma muy común que es, bueno, ya habíamos mencionado pasen adelante al altar para recibir al Espíritu Santo, o pasen al altar para recibir al Señor, y pasa la gente y comienza a llorar y que esto que el otro, repite conmigo, Señor Jesús, yo te acepto. El mismo Señor Jesucristo dijo que cuando oréis no hagan vanas repeticiones como hacen los gentiles, que creen que por sus palabrerías ellos van a ser escuchados. Batologeo en el original griego. Entonces, uno no va a recibir al Espíritu Santo así ni de broma. Así no se recibe el Espíritu Santo. Ya habíamos leído Juan 3:8, el viento sopla donde quiera, donde va, así esto, aquel. O sea, no existe una fórmula para poder recibir al Espíritu Santo. Y basado en ese mismo texto, Juan 3:8, también es aplicable para noches de sanaciones y milagros. Venga este viernes, noches de sanaciones y milagros. O sea que si yo no voy ese viernes a noches de sanaciones y milagros, no me van a hacer crecer la pierna porque yo camino cojo. Eso no es, o sea, es aplicable también. No es apropiado. Acepta al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Ese es otro dogma. Antes de que venga, mira, ya se fue, ya fue la asunción, ahora estamos esperando su venida. Acepta rápido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Espérate un ratito. Espérense un ratito. Nosotros no decidimos hacer a Jesucristo el Señor. Él ya es el Señor. Nosotros no decidimos hacerlo Señor. Él ya es el Señor. Kurios en el original griego. Él ya es el Señor. Y es que cuando yo encontré a Cristo, espérate, ¿cómo es eso? Ese es otro tema, ¿no? Cuando yo encontré a Cristo, como que si Cristo estaba perdido, mis hermanos, ubiquémonos. El perdido éramos nosotros. Sí. Él nos encontró a nosotros.
Nadie, Juan 6:44, nadie viene a mí si el Padre no lo enviare, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Y por qué dice que nos va a resucitar? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. De hecho, en Romanos menciona toda una lista de cómo éramos nosotros antes de que el Señor nos traiga de muerte a vida. Gloria a Dios. Amén. Bien, mis hermanos, bien, David, tremendo, tremendo. Bueno, la verdad que un tema muy hermoso con respecto a la venida. Y bueno, me quedo con esto, ¿no?, que nos compartías y a modo también de nuestros hermanos, que bueno, les agradezco a los hermanos, a la familia de la fe, de diferentes lugares que están siguiendo y acompañándonos en esta hermosa transmisión, hermosa tarde de domingo, de que, hermanos, mantengamos firme, como decía la palabra, sin fluctuarla, ¿sí?, la profesión de nuestra esperanza, ¿sí? ¿Cómo tenemos que estar en este tiempo, hermanos? Estemos equilibrados. Yo creo que el tema era equilibrado, es decir, no estemos desesperados, paranoicos, vueltos locos. Hay muchos que, Israel es el reloj profético de Dios y están atentos a que si explota una bomba en Israel. Hermano, nosotros no tenemos nada que ver con eso, ¿sí? Nosotros somos la iglesia de Jesucristo y vuelvo a decir siempre, oramos por Israel, pero oro por Israel como oro por Bolivia, oro por Paraguay, oro por Ecuador, oro por Colombia, hermano. Dios no hace acepción de personas ni hace acepción de naciones, ¿sí? Y entonces, para cerrar, creo, ¿no?, el mensaje que el Señor nos amonesta, yo tomo esa palabra también, estemos dedicados en esto, ¿sí? Y el otro extremo, creo que a veces nos cuesta el equilibrio. Por un lado, la paranoia, la locura, andar, como quien dice, metiéndonos en cosas que no nos competen. Los mismos, acá, mira, cuando leíamos en Hechos, Cristo le dice, no nos toca a vosotros saber las sazones que Dios puso. O sea, dejen de preocuparse en cosas que a ustedes no les corresponden. Creo que el mensaje sigue siendo el mismo para nosotros como iglesia en este tiempo. Dejen de preocuparse por cosas que el Señor puso sobre su sola potestad. O sea, que a Él le compete y que Él sabe cuándo va a hacer. Es lo que el Señor nos dice. Y estemos enfocados, y estemos firmes, y estemos ocupados, no para preservar o guardar la salvación, sino ocupados para agradar a Dios y para manifestar el Evangelio y para poner en obra porque creemos que Dios es un Dios que ha dado dones a la iglesia, ha equipado a esa iglesia, ¿sí? Entonces, en este tiempo de pandemia, mucha gente David quedó ahí, como en la pampa de la vida, decimos acá. En el aire, hermano, quedó no debiera ser así. Claro, pero no debiera ser así. O sea, la subsistencia y la vocación de nuestra fe no radica en cuatro paredes, con todo lo bueno que eso conlleva congregarnos un domingo. Yo siempre digo, pero hermano, si como creyentes en la pandemia nos quedamos de brazos cruzados a esperar a ver qué va a pasar, realmente no entendimos nada, ¿sí? O entendimos muy poco de lo que es el Evangelio. Y ahí está el otro. No nos relajemos, lo vengo diciendo todos los domingos, hermanos. No nos relajemos, que no tengamos la reunión física, presencial. No quiere decir que me tengo que quedar haciendo zapping en televisión en el living de mi casa a ver qué dice esta gente. No, hay mucha labor, hay mucha obra en el campo del Evangelio. Y es el llamado de Dios a cada uno de nosotros a ocuparnos, ¿sí? Ahí también donde la palabra dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es eso, manifestar la vida de creyente, ¿no? Y ese es otro de los textos que son mal utilizados para mencionar o para promover la salvación por obra. Mira, vas a perder la salvación. Ocupaos, no es lo mismo que, oye, van a perderla. Eso es, ocúpate. O sea, no estés desocupado, ocúpate. Y mira cómo cuadramos ese texto. Segunda de Timoteo capítulo 4, por favor, los hermanos que están viendo esta transmisión, Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 3, es más, se los leo. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 3, dice, capítulo 4, del 1 al 3 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. En esta semana estaba viendo un video
de una persona que lamentablemente se hace llamar, bueno, evito nombres, pero dice que es de sana doctrina. Y dice, yo nunca he dicho que la salvación es por obra, la salvación es por gracia. Argentina. Pero si tú no la cuidas, la pierdes. ¿Y qué está? ¿Te das cuenta cómo es un poco incoherente eso? Eso va en contra de Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. Porque por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Por gracia. Porque si yo le pongo un 1% de obra para yo gloriarme de mi obra, entonces Jesucristo se hubiera quedado sentado en los lugares celestiales, no hubiera venido a la tierra y hubiera dicho, mire, ¿sabe qué? Sálvese quien pueda. Si nosotros decimos que nosotros nos salvamos por nuestras propias obras, entonces por demás murió Cristo. Es muy triste, es muy lamentable, y a esta persona la sigue mucha gente. Y es triste. Tenemos que orar, tenemos que orar por todas esas personas que están siguiendo. La salvación, nunca he dicho que la salvación es por obras. Eso es solamente por gracia. Pero si no la cuidas, la pierdes. Mis hermanos, por favor. No sé qué me causa más gracia, si tu argentinismo o la declaración de esa persona. realmente no se entiende, ¿no? Cómo es la palabra, y que todavía gente que traiga confusión al creyente, ¿no? Gente que se levanta como maestro, y a la gente le pone miedo, temor, andan preocupados tratando de alcanzar y cuidar su salvación, cuando en realidad nosotros recibimos la salvación por fe, y nosotros sí debemos caminar haciendo profesión de nuestra fe con temor, en santidad, en verdad, en integridad. Hermano, el Evangelio es glorioso, pero es una demanda también. El Evangelio es demanda, ¿sí? No es un Evangelio light, ¿sí? Como dije un pastor, a gusto del cliente. No es, yo soy salvo, total. No, el Evangelio produce demanda también en nosotros. Es, si tú tienes fe, como decía Santiago, muéstrame tus obras, ¿sí? Si tú dices que tienes fe, si no, fe, hasta los demonios creen y tiemblan, decía también por ahí, ¿sí? Entonces, para que no nos convirtamos en religiosos simplemente que creemos en algún dogma y que concurrimos cada tanto a una iglesia o seguimos a un ministerio X, sino que podamos vivir, y ese es el anhelo, y esa es nuestra oración con nuestros hermanos. Gracias por acompañarnos, oramos para que la iglesia, cada creyente, usted mi hermano, esa palabra que leías ahí en Timoteo, hermano, no es palabra para Timoteo ahora, eso lo dijo el apóstol Pablo inspirado, pero esa palabra es para la iglesia, es para todo creyente. Amén. Es para todo creyente. Si usted es creyente, no crea que eso es, no es para el pastor, no es para aquel. No, es para todo creyente, ¿sí? Hijo de Dios es el llamado, y hoy el Señor creo que ha hablado claramente a nuestras vidas. Así que, mis hermanos, ¿qué más podemos decir? David, creo que ya estamos terminando. No sé si querés cerrar con algo. Bueno, no, yo creo que hemos cubierto todos los temas. Cuando nosotros estemos orando, acordémonos no solamente de orar por nosotros, oremos también por el prójimo. Hay mucha gente que no conoce al Señor todavía y no sabemos si está dentro del plan de salvación o no. Mas sin embargo tenemos que orar por ellos, no porque vaya a perder la salvación, sino porque el pecado trae consecuencias y duele. Así que amén y gracias. Perfecto. Por la invitación. David, ¿te gustaría que cerráramos con una oración? ¿Nos querés despedir? Claro que sí. Entregando este tiempo al Señor, orando por nuestros hermanos. Hay muchos hermanos de diferentes lugares, ¿sí? Desde Perú, sé que hay de Colombia, de Chile, en fin, de aquí mismo Argentina, Estados Unidos, de diferentes lugares. Les abrazamos en el Señor, les amamos en Cristo, les animamos. Seguramente alguno quizás no tenga donde congregarse, busque una iglesia bíblica. Es difícil subsistir sin ser parte de una comunidad de la fe. Si no tienen su lugar también, bueno, el Ministerio Biblia Libre está transmitiendo todos los domingos estudios bíblicos. Hay grupos también de Zoom el jueves también. Yo no puedo estar porque estoy con el seminario, justo tenemos eso, pero soy parte de la familia, soy parte de ahí del equipo,
y agradecido de conocerles, de ser realmente, David, un ministerio tremendo, tremendo. Tu vida, el equipo, Edgar, y en fin, todos los hermanos que siempre están ahí. Es impresionante el esfuerzo, el trabajo que hacen. Y acá siempre decimos, no es el ministerio X, el hombre X, es el evangelio de Jesucristo, es el nombre de Jesucristo lo que queremos exaltar, levantar, y que la palabra corra, el evangelio corra, que se abran puertas, más puertas todavía, para que muchas personas, siempre decimos, tenemos como dos frentes, ¿no? Por un lado, los que aún no han conocido el evangelio, que necesitamos que el evangelio llegue, y por otro lado, cristianos o evangélicos que están bajo un manto, ¿sí?, de falsas enseñanzas, de herejías, de ideologías totalmente antibíblicas, que también, sí, como dijo, creo que fue Paul Washer que dijo en un momento, necesitamos reevangelizar, ¿sí?, a los evangélicos. ¿Sí? Una frase que fue media dura, pero muy real, ¿sí?, muy real. Mucha gente que está dentro del mundo evangélico necesita recibir el evangelio que está en la palabra, y no un evangelio arminiano, un evangelio enfocado en obras. Así que, David, muchas gracias, y me gustaría que nos pudieras dirigir en un tiempo de oración. Claro que sí. Vamos a cerrar nuestros ojos, y los hermanos que están haciendo la transmisión, acompáñenos en oración. Bendito Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, sea predicado tu palabra. Gracias por el privilegio que nos brindas de poder llevar este mensaje a todos los rincones de este planeta. Reconocemos, Padre Santo, reconocemos que no somos perfectos, pero tampoco nos justificamos de nuestros pecados o de nuestros errores. Nosotros tenemos que cada día examinarnos a nosotros mismos, como decía el apóstol Pablo. Tu palabra, Padre, tu palabra es verdad. Tu palabra, esa palabra que es como una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones, hasta partir los tuétanos. Esa es la que tenemos que día a día escudriñarla. Sabemos que tiene dos filos porque está el griego y el hebreo. Y escrito está que hablaremos nuevas lenguas. Claro, también el Nuevo Testamento está en griego. Gracias, Padre, porque todo lo que hacemos lo hacemos para tu gloria, para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Quédate con nosotros, Padre, acompáñanos, guíanos. Si nosotros cometemos algún error, Padre, por favor, Padre, ayúdanos a restaurarnos. Nos duele pecar, nos duele. Te oro por todos los hermanos que están viendo esta transmisión. Te pido, Padre, te pido que sea, el anhelo de nuestro corazón es que sea de edificación, que sea compartido para todos los amigos y hermanos que podamos, para que ellos puedan aprender un poco de ti y poco a poco abrir sus ojos a la verdad. Por tu misericordia, tú sabes quiénes son, Padre. Oramos por los que son y por los que no son también, porque nos duele, nos da pena. Hay tanta gente que se va a perder. No sabemos quiénes son, nos duele. Te pedimos encarecidamente, guarda a las personas que están padeciendo por el tema de esta pandemia, por los que han sido afectados económicamente también por la pandemia. Por favor, Padre Santo, guárdalos, cuídalos, protégelos, provéeles. Te oro por la vida de mi hermano Carlitos. Gracias por ese ministerio que está llevando adelante, está llevando tu palabra, Padre. Gracias. Somos siervos inútiles. Amén. Y tratamos de hacer las cosas que te agraden. Pon el querer como el hacer, Padre, como dice tu escritura, para poder nosotros, todas las cosas que hagamos, lo hagamos para glorificar tu nombre. Te lo pedimos humildemente en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que viene, y como dice la escritura, ven, Señor Jesús. Amén. Ven, Señor Jesús, anhelamos tu venida. Fuiste a preparar morada. Apremiaba, así que mis hermanos, que el Señor les bendiga. Nos despedimos
nos despedimos con un fuerte abrazo para todos, online, abrazo online para todos, que la paz y la gracia del Señor Jesucristo y su palabra more abundantemente en cada uno de nuestros corazones. David, querido, un fuerte abrazo. Bendiciones, un abrazo. Que disfrutes el verano, nosotros aquí en invierno, mirá, sí. Mandanos un poquitito de calor para acá, te enviamos un poquitito de frío para allá. Ya estamos sudando por acá. Bendiciones, cuídense.